compartimento libre puede ser para una o varias enfermedades. Significa que es una subpoblación de aves, en este caso, circunscrita a una o más establecimientos, de las cuales se ha demostrado la ausencia de estas u otras enfermedades, pero que además es compartimento porque cumple un conjunto de requisitos establecidos por la autoridad veterinaria de ese país, en este caso Perú, y de los lineamientos de la OIE. Eso significa identificar bien el compartimento, identificar el contorno, hacer la evaluación de riesgo, tener protocolos de bioseguridad, protocolos de vigilancia epidemiológica y protocolos de planes de contingencia. Un compartimento preventivo es establecer un compartimento en un territorio donde no existe la enfermedad, pero se está preparado para poder activar en el fondo este compartimento si es que ese país se infecta con esta enfermedad, de tal manera que este compartimento siga libre de esa enfermedad en ese momento. La zona libre es una subpoblación de animales sin la presencia de esta enfermedad que está circunscrita por accidentes geográficos. Esa es una zona. Un compartimento también es una subpoblación también libre de la enfermedad, pero que está circunscrita por gestión de una empresa, que puede ser uno o más establecimientos. Para hacer una tarea de esta envergadura necesita un compromiso muy activo del servicio oficial, porque obviamente tiene que acompañar este proceso tanto en la generación de normativa, revisión documental, auditorías en terreno y el compromiso de una empresa que tiene que construir, ¿no es cierto?, los argumentos para ser reconocido como compartimento. Los beneficios son en tiempos de normalidad, que se aumenta, se mejora la gestión sanitaria de estos establecimientos, mejora la bioseguridad, mejora la vigilancia, mejora los planes de contingencia, de tal manera de permitir una mayor competitividad, producto de que ingresarían menos enfermedades independiente de la enfermedad central del compartimento. Un país debería hacer todo lo posible porque no le ingresara una enfermedad como la influenza aviar. Ahora, si llegase a entrar la influenza aviar, suponiendo que es detectada precozmente, lo que deberíamos hacer es que con esa granja o esas granjas donde ingresa la enfermedad, en forma muy rápida es biocontener, es decir, evitar que salga la infección de esas granjas infectadas y proteger al instante en paralelo a todo el resto de las granjas, porque no sabemos en un inicio dónde está la enfermedad circulando. Por lo tanto, se biocontiene la granja afectada, se protege el resto de las granjas. Y posteriormente se elimina la infección lo antes posible, idealmente a través del rifle sanitario de esas aves. Al ingreso de una enfermedad como la influenza aviar, ese establecimiento debiese eliminar en el menor tiempo posible las aves, enterrarlas en forma segura, hacer limpieza y desinfección de los pabellones, implementar algún mecanismo para verificar que no está circulando el virus y en ese momento se podría hacer una reintroducción de aves, obviamente una vez que es aprobado por el Servicio Veterinario Oficial. En el caso de Chile afectó solamente a 2 granjas, fue detectado precozmente, se actuó muy rápido, a los 8 días ya se estaban eliminando las aves afectadas, se aumentó la bioseguridad, por lo tanto se evitó la diseminación masiva, a diferencia de Estados Unidos, que obviamente afectó una mayor cantidad de granjas, que tiene que ver también con la cantidad de granjas que hay en el territorio. Es decir, la gran diferencia fue la magnitud de la enfermedad. Un análisis de riesgo para un país, por ejemplo, nosotros debiésemos identificar el territorio y la población de interés, identificar cuáles son las enfermedades de interés que se van a evaluar, después poder evaluar el riesgo de introducción, es decir, cómo una o varias enfermedades pueden ingresar, el riesgo de exposición, es decir, cómo se pueden infectar una vez ingresado ese virus y cómo se puede diseminar. Esa es la parte de la evaluación de riesgo. La gestión de riesgo es poder identificar cuáles son las medidas de gestión para estos riesgos
que tienen que ser, como decía, identificadas, evaluadas técnica y económicamente, y posteriormente la comunicación de riesgo, que es como yo explico el por qué, las razones de por qué estoy haciendo esta evaluación de riesgo, los resultados de la evaluación de riesgo, las medidas de gestión de riesgo para los distintos personas que van a participar en este proceso y posteriormente en el proceso de la gestión de los riesgos. La gestión sanitaria es hacerse cargo de la sanidad de un establecimiento o la sanidad de un país, teniendo claro cuáles son los objetivos de esa población o de ese país, los objetivos productivos comerciales, y colocar la sanidad en función de esos objetivos productivos y sanitarios, hacerlo con los métodos de planificación, de implementación, de seguimiento y evaluación. Pone el énfasis a que no estamos hablando de una receta de cómo se gestiona la sanidad, sino que se hace cargo de cada una de las poblaciones caso a caso. Utiliza el análisis de riesgo como método analítico y pone a disposición los principios de la epidemiología y los principios de la economía para poder hacer esta gestión sanitaria. Es un proceso de largo aliento, necesita ser planificado, no se puede hacer todo al mismo tiempo, los recursos son escasos. Por otra parte, hay actores privados, actores públicos, que es importante que se pongan de acuerdo qué es lo que hay que hacer, cómo se va a hacer, cuáles son los recursos involucrados, cuánto tiempo eso va a involucrar, y por eso lo mejor es hacerlo formal y además para que no se quede ningún punto atrás. O sea, la idea es poder hacerse cargo de los puntos más críticos, que es la gestión finalmente de los riesgos. El plan de contingencia primero es un concepto de gestión público-privada. Hay responsabilidades que son públicas, responsabilidades que son privadas. Un plan de contingencia tiene que tener muy claro cuál es la organización, la línea de mando, cómo se organiza, y por otra parte tener muy claro cuáles son los aspectos técnicos que tienen que aplicarse en un plan de contingencia que apunta a evitar, ¿no es cierto?, que la infección se disemine en el resto de la población, y además poder dar cuenta de las consecuencias que tiene esto, especialmente las consecuencias comerciales. En un plan de contingencia es muy importante lo que nosotros llamamos prerequisitos, es decir, tener claro cuáles son todos los aspectos que tienen que estar antes de que ocurra una emergencia, todos los aspectos del punto de vista de diagnóstico, de normativa, de procedimiento, de recursos, de organización. Eso tiene que estar antes de que ocurra la emergencia. En Perú existen grandes capacidades profesionales, capacidades técnicas, tienen un servicio sanitario fuerte, tienen un sector industrial, empresarial fuerte. Yo creo que la recomendación que podría hacer es que se junten, lleguen a un acuerdo en ambas partes para hacer justamente un proceso formal de gestión sanitaria estratégica, aprovechando todo ese potencial que tienen tanto el sector público como el sector privado.